tienen disponible después. Bien, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta charla. Le vamos a dar la bienvenida al doctor André Coca, que es de Bolivia. Nos va a estar disertando y hablando un poquito de lo que es la parte de electrocardiograma en equinos. Esperamos que realmente les sirva, les ayude, pueda sumar conocimiento a lo que ya vienen aprendiendo, trabajando y ejerciendo. Y obviamente que la posibilidad de que lo puedan compartir una vez que esté subido al YouTube con colegas, la verdad que es abierto a todos y que el que por ahí no tiene los medios todavía para poder hacer un curso pago pueda disponer de esto que lo hacemos de manera gratuita para que todo el mundo pueda seguir sumando conocimientos, ¿sí? Bienvenido Andrés, si querés saludar, presentarte, hablar un poquito de vos, igual ya nos ha estado acompañando Andrés en otras charlas que están subidas en el canal, pero le damos la bienvenida a esta de Equinos que realmente nos han pedido un montón que sea SG sobre equinos y el doctor estuvo dispuesto a poder dar la charla. André, todo tuyo, estás habilitado para presentarte y saludar. Ok. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ahora se ve todo. Ok, ok. Bueno, gracias nuevamente a Tania, a todo el grupo Temis. Como siempre recalco, creo que se andan armando charlitas bastante interesantes. Obviamente, tal vez no tienen un, un seguimiento todas, una línea cronológica en cuanto a un plan educativo, pero sí se sube bastante información y pienso que información muy valiosa que a veces no se tocan en muchos cursos, ¿no? Y bueno, de esa parte está muy interesante eso. Bien, antes de tocar el tema como tal de el electrocardiograma, quisiera que se puedan escribir en el chat si algunos ya se dedican a lo que es medicina equina o tal vez la mayoría se dedican a cardiología y solo quieren aprender la aplicación en equinos, pero bueno, si pueden compartir un poco quiénes se dedican realmente a medicina equina bueno, tener una idea, ¿no? De cuántos colegas tenemos que se dedican a esta área. Ok. Tenemos a varios que dicen que Yolanda Meyer dice que sí se dedica, Florencia dice que se dedica a la medicina equina deportiva. Después Romina Gil pone que está aprendiendo de cardiología, recién está arrancando. Yo creo que hay como un variadito de No, los que ya se dedican sí, y las que recién eso están está bueno. arrancando. Ok. Bien, pienso que eso es muy importante, ya que, bueno, generalmente los que nos dedicamos más a cardiología como tal, estamos acostumbrados a tratar un perro, un gato, y bueno, cuando ya nos toca, pues, tratar a un animal más grande como un equino, como que se complica un poco o nos choqueamos porque estamos frente a otra especie que tiene una reacción muy distinta, un manejo muy distinto, una anatomía variante. Entonces, bueno, acá voy a dar muchos tips, principalmente a los que son tal vez más del área de pequeños, que son cardiólogos, y tal vez les toque tratar o empezar a diagnosticar un paciente. Y obviamente también, tal vez ustedes que son los de medicina equina, que es, de portología equina, puedan confirmar o también compartir un poco del trato que se da a estos animales, ¿no? Eh,
Bien, vamos a dar entonces inicio. Seguida empezamos. Perfecto. Ah, bueno, ah, me- mi nombre es André Coca Rivero, como les dijo Tania, soy de Bolivia. Ah, Acá en Bolivia les comparto algo. Tal vez la mayoría son de Argentina, pienso. Unos cuantos de México, según leí, pero acá en Bolivia el tema de la producción equina o deportes es mucho más limitado. Generalmente es más en el área de mayores a bovinos. Y equinos hay, sí, hay clubs, countries, eh, de salto, de equitación, etcétera, pero son muy pocos y tal vez más exclusivos, ¿no? Entonces, ahí sí es como que, por lo menos a mí desde bueno, hace 7 años que ya voy con lo de cardiología, en estos 7 años he visto, acuden muy poco, por lo menos acá en Bolivia, al tema de cardiología frente a un animal como es el equino, ¿no? Principalmente a mí me ha tocado verlos cuando ya estaban en un estadio demasiado deplorable del paciente o demasiado mal que, bueno, yo ya casi no podía dar muchas opciones. Y bueno, es algo que principalmente pienso que no sé si es la realidad también de su país de ustedes, pero que no toman mucho en cuenta el tema de la cardiología en los caballos. Generalmente más es un énfasis tal vez en el tema que tenga buen rendimiento reproductivo, que llegue a un cierto tiempo en la carrera, un cierto tipo de resistencia, pero bueno, mientras el caballo no colapse o no le dé un síncope, bueno, a cardiología se lo toma en cuenta. Por lo menos eso pasa mucho acá, ¿no? Bien, entonces, eh, es importante realizar un electrocardiograma en los caballos. ¿En qué sentido y cuándo? Bueno, pienso que lo más principal, tomarlo en cuenta, es que siempre que un equino va a tener a un jinete o a un ser humano encima, ya debería tener un estudio electrocardiográfico previo para la evaluación, para evitar problemas legales, evitar accidentes, tanto del animal como del jinete, ¿no? Porque es algo muy silencioso inicialmente hasta que puede ocurrir una muerte súbita, ¿no? Bien, el electrocardiograma entonces está principalmente descrito para animales que van a realizar un rendimiento deportivo como para ver una evaluación y una evolución del entrenamiento del training, ¿no? Para ver un mejor, para hacer un seguimiento del performance del animal. Bien. Para tomar decisiones importantes en caballos con enfermedades cardíacas, cuando ya están diagnosticados, tal vez tienen antecedentes, bueno, un electrocardiograma, tal vez ya teniendo un tipo de disritmia patológica, se va a considerar sí una decisión para este animal. Obviamente también considerando las opciones médicas que se tengan a la mano. Como les decía, importante para el cuidado del jinete, el caballo o hasta los mismos cuidadores, los mismos, eh, el personal del sitio, ¿sí? Recuerden que son animales de alto peso, alta fuerza, entonces representan un riesgo, ¿no? Eh, para evitar riesgos durante el ejercicio que podrían ser fatales y evidentemente también al momento de la compra o venta de un espécimen o de un caballo, ¿no? Para asegurarnos de que el espécimen pues no tenga ningún tipo de disritmia anómala al momento de la compra. Ok, bien, entonces aquí he hecho una comparación de cómo va el posicionamiento cardíaco en un tórax más grande como es el de un equino a comparación de la derecha que tenemos un canino y un felino, ¿no? Que son un poco más inclinados, ¿sí? Sin embargo, el caballo hay una posición más perpendicular al tórax,
otro tipo de posicionamiento también dependiendo de las demandas. No se olviden que son animales que tienen una potencia tan increíble los caballos que van a hacer una frecuencia cardíaca basal en animales adultos entre 24 latidos a 48 lo normal, en potrillos hasta 80, pero cuando ya empieza un tema de training, ejercicio, obviamente esto varía de acuerdo al tipo de ejercicio que tiene cada raza o cada animal puede ir incrementando, ¿no? Pero algo impresionante de estos animales es que la explosividad de pasar de una frecuencia de 40 latidos por minuto a 160 hasta 200 es inmediato, es muy explosivo y es algo impresionante que tiene esta especie frente a otras, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver por la anatomía cardíaca que tiene el animal, ya que tienen una conductividad eléctrica en el tema de estos ungulados de casco eh, distinta a un mamífero como un canino o el ser humano, ¿no? Ya que su diferencia de sistema de conducción es mediante las fibras de Purkinje, pero de maneras subepicárdicas y no pasan dentro del endocardio, como es lo frecuente que se espera en un esquema anatómico normal que siempre estamos acostumbrados a ver en un canino o en el esquema de anatomía que tenemos grabado de manera de biología, ¿no? De un ser humano. Ahí como se puede ver en la imagen, se ve cómo las fibras de manera subepicárdica van irrigando las fibras de Purkinje inmediatamente a todo el miocardio, ¿no? Y recuerden que la velocidad que viaja esta conductividad es más alta que el del marcapasos del corazón, del dolo sinusal o el atrio ventricular. Eso es lo que les da la potencia para que se active rápidamente una frecuencia cardíaca alta. Y también por este tipo de conductividad va variando la morfología del electrocardiograma, ¿no? Que es un poco más peculiar frente a un electrocardiograma habitual de un perro o un gato, que estamos acostumbrados a ver una onda P y un tipo de morfología de QRS, ¿no? Okay. Bien, como les iba diciendo que el sistema de conducción eléctrica es algo especializado para fibras de Purkinje. Es un sistema sincitial, es decir, que tiene un sistema de conductividad eh, distinto, no es que conduce una célula cardíaca como es el de un humano o de un perro, eh, y es muy invasivo el sistema de fibras del Purkinje a nivel del miocardio. Um, Aparte, estos animales tienen un sistema parasimpático bastante desarrollado, un sistema vagal, que pueden hacer justamente el control de la frecuencia cardíaca desde muy lento, especialmente en animales deportivos, animales con bastante training, así como también se observa esto en los humanos, que son atletas de élite, que tienen una frecuencia cardíaca un poco más baja de lo normal, y hacer una detonación y una adaptabilidad para que llegue rápidamente a una frecuencia cardíaca alta. Bien, entonces acá entramos en un tema tal vez de eh, practicidad, comodidad del posicionamiento de los electrodos en los equinos, ¿sí? Eh, Está el posicionamiento base apex modificado, y vamos a hablar de uno nuevo que se ha ido sacando hace poco, ¿vale? Pero algo muy interesante de tomar en cuenta es que tomando cualquiera de estos eh, sistemas, si tomamos el sistema base Apex, el sistema base Apex modificado, todos estos tienen que, bueno, cumplen lo que es el triángulo de Einthoven para la correcta vectorización de la conductividad eléctrica y receptores de conductividad eléctrica para el trazado o las siglas o leyendas que se trazan en el electrocardiograma. Ahí yo les voy a hablar un poco de experiencia porque he probado distintos tipos,
pero el posicionamiento de estos mismos electrodos es justamente por el posicionamiento cardíaco que tiene el corazón de un equino para tener un mejor trazado, pero con pérdida de señal, ¿sí? Consideremos este primer trazado, que es un sistema base Apex, el de la derecha un sistema base Apex modificado. Luego vamos a hablar, no se preocupen de los colores y todo esto. De igual manera, el sistema base Apex, acá tenemos igual un sistema base Apex. Acá nos dan unas leyendas de los rangos referenciales de cuánto debería medir según el sistema base Apex, la onda P, el sistema PR, QRS. Pero algo que hay que recalcar y es muy importante es que el electrocardiograma de los equinos no nos da una o no tiene la funcionalidad de poder evaluar la sobrecarga de volumen o el tamaño de las cámaras, a diferencia de un electrocardiograma canino, felino o el del mismo humano, sí, ya que la anatomía cardíaca misma del animal o los atrios son tan grandes que la conductividad eléctrica que pasa por ambas aurículas se van disparando por distintos ejes vectores, hay una explosividad ahí eléctrica y no nos da un referencial, porque es muy variante de, de caballo a caballo, para poder decir, tiene una dilatación auricular izquierda, derecha, no. Realmente el objetivo de un electrocardiograma equino es para la evaluación de las disritmias, ¿sí? Y la morfología del electrocardiograma no nos va a dar una guía en sí de la morfología como estamos acostumbrados, ¿no? En caninos, por así decirlo. Si queremos ver morfología, bueno, tenemos la herramienta de ecocardiografía. Muy bien. Y se ha ido planteando, esto es súper nuevo, en junio o mayo lo han publicado, que es un sistema Delta, que es muy similar al sistema base Apex modificado, para el correcto trazado y una estandarización futura para compartir datos electrocardiográficos en equinos. Acá tenemos el sistema base Apex. En la derivación 1 se pierde señal generalmente. En la derivación 2 ya tenemos la leyenda más clara, que es la que se suele usar generalmente en base Apex. En base Apex modificado. En la tercera derivación es donde perdemos la señal. Y en la primera y segunda tenemos un mejor trazado de la leyenda. Sin embargo, en el sistema Delta, que es este que nos han planteado acá, tenemos menor pérdida de información eléctrica según el triángulo de Itomic. Acá tenemos el corazón y ellos han tomado el punto 11, 11, 19, 25, ¿no? Entonces acá a nivel del emitórax izquierdo han puesto el electrodo verde, sí, left foot, a la altura del olecranón del miembro derecho, anterior derecho, han puesto el 25, el miembro anterior izquierdo, el amarillo, y el negativo, perdón, sí, el negativo, el rojo, lo pusieron a nivel de la cruz, a nivel derecho, ¿no? Y mediante este artículo nos han ido demostrando que a nivel de la zona del cuerpo del equino, en estas manchas rojas, ha sido donde ha habido menos variabilidad de dispersión eléctrica para tener una continuidad de la, la descarga eléctrica cardíaca para un correcto trazado. Esto está ya en los manuales de la ACDIM, Sociedad Americana de Medicina Interna, en los cuales están planteando que se debería considerar el sistema Delta como una nueva estandarización para la toma del electrocardiograma. Pero, justamente hablando, yo les acabo de mostrar ya tres: un sistema Delta, un sistema base Apex y un sistema base Apex modificado, que cada una tiene sus pros y sus contras de acuerdo a la practicidad que tenemos en campo, ¿sí? Ya lo vamos a ir hablando de esto, no se preocupen, no enloquezcan. Y
Bueno, ahora que algo que ya está en mucha tendencia, que es también evaluar las precordiales, ¿no? Esto igual es como que es algo... perdón. ¿Se me escucha todavía, Tania? ¿Me puedes dar una manito? Sí, Tuve acá una, está. tuve una invasión de mi gato y no estoy seguro si apretó algo. Ok. Bien, entonces, en el posicionamiento de los mm, electrodos con precordiales incluidas, eh, se ha ido evaluando que principalmente los caballos, como sufren un estrés miocárdico, depende al tipo de ejercicio, al rendimiento y a la exigencia que se tiene, es bastante importante poder investigarlo y evaluarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los distintos puntos para la colocación de las precordiales, ¿sí? Y han tomado un sistema base Apex modificado, pero con ciertos puntos de comodidad de aplicación. ¿Sí? Bien. Ahora acá entramos a cuál uso, cuándo y por qué. Podemos usar cualquiera con el que ustedes se sientan cómodos, pero acá yo entro con los tips que yo me he enfrentado cuando he tenido que realizar electrocardiogramas en equinos. Y es principalmente qué tipo, para empezar, qué tipo de pinza tiene su equipo. ¿Sí? Este de acá, por ejemplo, que es el cocodrilo que es menos traumático, lo he visto como estándar, ¿ok? Para la sujeción de la piel del equino. Recuerden que el equino hay zonas donde la tiene la piel bastante dura, callosa, y hay zonas que es una piel bien delgada, maleable, pero también, como lo pongo en esta tabla, hay zonas más sensibles del caballo con los que se va a sentir más cómodo con un tipo de pinza y zonas con las que no. Lo ideal sería realmente usar estos de acá, que son los parches adhesivos. Pero ¿cuál es el problema de los parches adhesivos? Es este de acá, principalmente. Uno, que para que un parche adhesivo pueda pegarse, hay que rasurar la piel del animal, hay que limpiar bastante bien para que el adhesivo pueda quedarse. Y a veces no basta con eso, hay que ponerle una gasa, hay que ponerle un poco de esparadrapo u otra cinta adhesiva para que haya un buen contacto de los electrodos, ¿no? Eh, Luego están este otro tipo de pinzas que ya no se suelen usar tanto, pero eran un poquito más duras, estos cocodrilos, que sí son un poco más prácticos para la toma de estos animales que tienen una piel más dura que a diferencia de un perro o de un gato, ¿no? Que es mucho más fácil eh, agarrar la piel, ¿no? Hacer el contacto. Otro problema que existe en el campo y es la realidad es las moscas, ¿sí? Y con las moscas, pues viene esto de acá, que a los caballos les encanta, es el reflejo cutáneo, que les sirve como prevención para espantar moscas o simplemente de la sensibilidad que tienen, ¿no? Pero este reflejo sí nos va a ir haciendo un poco de complicaciones, ruidos, que realmente nosotros como operarios al realizar el momento del electrocardiograma tenemos que saber la interpretación y el momento de, ok, tengo este ruido en la lectura, es porque hubo un reflejo cutáneo o el caballo se estuvo moviendo o estuvo inquieto, etcétera. Porque tener un electrocardiograma, póngale de 30 segundos o de un minuto limpio en un caballo es un reto. Es un reto. Yo he sufrido mucho para tratar de obtener un electrocardiograma limpio, si se puede decir, ¿no? Pero por la reacción natural que tienen estos animales. Lo recomendable para realizar el electrocardiograma es que el animal realmente esté en una zona tranquila, de confort, como un establo, donde tenga todas las condiciones y obviamente que no le estén molestando o fatigando los insectos o parásitos para que no haya tanto ruido o fatiga. Esto si hacemos un electrocardiograma en reposo, ¿no? O sea, es lo ideal al principio. Entramos al segundo
problema que yo pienso que hay y es que el caballo sea dócil y se sienta cómodo, uno, con un operario externo en el caso de que nosotros fuimos a una finca, a una granja, o no sé, al centro de equinos y el animal se sienta cómodo con nosotros, ¿no? Obviamente también se le puede decir a una persona que sea, eh, que esté acostumbrada al manejo de estos animales, que le pueda colocar los electrodos en último caso, pero nunca se tiene la confianza de que realmente lo estará colocando bien, estará haciendo buen contacto, es preferible hacerlo uno mismo. Y por eso es muy importante que el animal se sienta cómodo, ¿no? El principal problema, como les digo, de hacer un electroenequinos es que son animales, uno, reactivos. Hay que tener mucho cuidado siempre. Una patada de ellos es una fractura, un hematoma en el mejor de los casos. Eh, entonces, hay que tener, sí, hay que saber acercarse, hay que saber tratar al animal, eh, que haya un operario siempre que nos ayude con la sujeción, con la tranquilización del paciente. Ok. Y ahora que estamos acá en las zonas más sensibles del caballo, que yo creo que sí, ustedes que, bueno, los que se dedican a equinos lo conocen demasiado bien, es que si vemos estas de acá, la zona muy sensible es donde realmente vamos a colocar los electrodos. Lo bueno de esta zona sensible es que la piel es más suave, sí. Entonces permite la aprehensión de los cocodrilos. En estos casos sí es bueno este tipo de cocodrilos, que no son ni tan blandos como los segundos, estos de acá, pero tampoco ni tan traumáticos como estos de acá. Pero sí es una zona bastante fácil para la colocación de los cocodrilos. Cuando ya entramos a la zona superior, al dorso, esta zona es más dura, ¿no? La piel, porque ahí está la silla generalmente, o igual es como que tienen una piel un poco más gruesa, más dura, y lo recomendable ahí sería la aplicación de estos parches adhesivos, las ventosas. Pero la complicación, como lo saben, es que hay que limpiar y también hay que ver cómo uno está trabajando. A veces no hay tiempo, hay que revisar muchos animales, o está muy lejos el establo. Todo esto es coordinación, ¿no? De saber, ok, necesito llevar mi rasuradora para que haga un buen contacto, alcohol, llevaré gel, luego lo limpiaré, haré la colocación de los electrodos, capaz necesite más ayuda, porque muchas veces estos electrodos se van a ir soltando con el movimiento del animal, con un reflejo cutáneo, se soltó un electrodo y hay que colocarlo otra vez, y a veces es necesaria una ayuda para que alguien te pueda agarrar el electrodo en el animal y se pueda tomar, ¿no? Todo esto estamos hablando, por si acaso, del animal en reposo, ¿no? Igual va a tener mucho que ver la condición del animal, si está llegando post-training o tal vez está en temporada de descanso en el caso de los deportivos, o capaz una evaluación post-training que el animal sea fatigado o súper excitado. Entonces hay distintas estrategias que hay que tomar con estos animales, ¿vale? Generalmente cuando se hace un estudio Holter, que cuando hacemos Holters o estudios de training, es casi 100 de 100 que hay que poner ventosa. Y la zona estratégica para la colocación de un holter o de un estudio de training, de entrenamiento, pues ahí sí va a ser recomendable la base Apex modificada, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos colocando acá los electrodos, tranquilamente podemos hacer un tipo de vendaje para cubrir las ventosas, los electrodos, y en cuál está la silla, y no va a perjudicar mucho cuando el animal tenga que ir a la cinta a correr o se suba un jinete y hagan el entrenamiento, etcétera. Sin embargo, si hacemos un base Apex
acá se va a ir soltando porque no hay manera fácil de que podamos cubrir con una banda el cuello mediante el movimiento va a ir recorriendo la cinta. Entonces es muy difícil. Realmente va a haber mucho ruido en este tipo de base Apex para hacer un holter o un tipo de electro en entrenamiento o post-training. Entonces ahí sí se recomienda el base Apex modificado, como se muestra acá, y le colocan ahí, en este caso, tal vez una venda, estas que ya están diseñadas para hacer el holter, o tal vez un tipo de parche, ¿sí? Algo que igual es importante considerar es que estos estudios realmente hay que tener entrenamiento en la lectura del electrocardiograma de un equino, como les digo. Estos animales hacen mucho ruido muscular. Si le das un holter de caballo, a veces uno cuando es primerizo se asusta porque ve tanto ruido muscular que todo parece taquicardia ventricular a veces o supraventricular y dices, no, está mal este caballo. Pero a veces puede ser el ruido, entonces hay que tener mucho, saber diferenciar un ruido muscular de un artefacto o de algo verídico que está pasando en el paciente, ¿no? Entonces, bueno, si queremos hacer un estudio en estación con el animal en un establo tranquilo, puede ser cualquiera de estas dos, el indicado un base Apex o un base Apex modificado, ¿no? Cualquiera de estos dos posicionamientos o el delta igual que les acabo de mostrar, muy bueno, pero ubiquen que está principalmente este de acá, el delta está en una posición un poco complicada, porque acá la piel es dura. Entonces, colocarle un cocodrilo, súper difícil. Tiene que ser ventosa, hay que considerar esos puntos, ¿sí? Para realizar un electro de este tipo. Generalmente el base apex, que es en la tabla del cuello acá, y en esta zona son donde la piel es más suave, más elástica, entonces es más fácil colocar los electrodos y ser un poco más independientes en realizar el electrocardiograma. Sin embargo, si queremos realizar un base Apex modificado o un Delta, tal vez si necesitemos ayuda de más gente que nos mantenga ahí por si acaso, por si se cae, o darnos maneras de hacerla, sujetar el electrodo con cintas, etcétera. Obviamente todo esto lleva un presupuesto, incluso los adhesivos. Bien. Ah, ok. Otro punto a considerar es igual el sudor. Cuando se hace el estudio en training, post-training, cuando está en la cinta y el caballo va a empezar a sudar también dependiendo de la época del año, si suda más fácil, etcétera, va a ir recorriendo los adhesivos. Entonces, las cintas estas o vendajes que se les va a colocar es justamente para mantener los electrodos en su posicionamiento y que no se vayan deslizando, ¿no? Ya que son animales que sí tienden a sudar bastante en training, por lo menos, o bajo ejercicio o temporadas de calor alto, ¿no? Y si realizamos en potrillos, por lo menos eso son los más rebeldes, ¿no? Yo creo que los que saben de equinos o tratan equinos saben que los potrillitos sí son los más rebeldes, difíciles de manejar, a pesar de que sean de menos peso, no considera, perdón, siguen siendo animales de bastante fuerza, difícil tener el pensamiento de un clínico de menores frente a un caballo. Eso yo recuerdo muy bien a una de mis colegas que es experta en este tema, que ella me decía, tú no luches con el caballo, imposible que lo tengas sujetado, hay que caminar con el caballo a veces si se mueve, esperar el momento en el que el caballo esté tranquilo, esté quieto, esté aburrido, ya no quiera moverse, aprovechar la toma. Y eso igual quita tiempo, quita paciencia. Entonces, es tener mucha paciencia. Y en el caso de que queramos hacer en un potrillo un estudio, es muy bueno que esté con la mamá, porque la mamá es como que el potrillo se va a sentir más seguro, por lo menos lo va a tener más tranquilo que el potrillo solo ahí. Entonces ahí es como que se pone mucho más rebelde, anda en busca de su madre, anda inquieto y perjudica en la toma, ¿no? No solo del electro, sino si, tal vez si queremos hacer hasta una misma auscultación, hasta tal vez en hacer un ecocardio,
lo complica mucho, ¿no? Yo creo que muchos tratamientos igual en potrillos o en equinos lo deben hacer al lado de la madre para que también sea más fácil manejable, ¿no? Cualquier comentario lo ponen en el chat para compartirlo. Como ustedes saben, esta es una sala mixta, como lo dijo Tania, en el cual hay gente que sabe de quinos, como hay gente que no sabe nada y sabe, está aprendiendo cardio, capaz sabe de cardio. Entonces es bueno que si vayan tal vez compartiendo un poco de tips y digo, si se me escapa algo, tal vez alguna idea, algún aporte, igual lo pueden escribirnos, no necesariamente siempre dudas, ¿no? Porque capaz hay otras estrategias que yo no las estoy planteando según mi experiencia, pero capaz y sirven de mucho. ¿Vale? Entonces eso sin miedo, cualquier aporte es bien recibido. Tampoco es que yo me dedico a equinos, cardiología equina totalmente, pero sí lo he aplicado muchas veces. ¿Ok? Muy bien, entonces principalmente tenemos tres tipos o más tal vez, pero bueno, de electrocardiogramas, estos dispositivos nuevos de smartphones muy portátiles, como el Alipcore u otros que es colocarle ahí al lado del corazón y ya tener un trazado. Ahí hay un estudio que han comparado este método en base al base Apex con un electro convencional y han ido viendo los resultados, que me pareció bastante interesante, pero todavía sigue teniendo sus limitancias según mis criterios, ¿no? Es un poco complicado tenerlo ahí. Tal vez solo de emergencia y de primera instancia por salvar por el momento, sí sirve bastante. Pero tal vez para algo diagnóstico y de más larga duración, donde necesitas tal vez un poquito más de observación, que es algo que ya se está viendo con el sistema Delta, porque antes de el sistema Delta que están planteando, era como que solo nos interesaba ver la derivación más clara, si era derivación uno o derivación 2 del electrocardiograma, dependiendo si era base Apex o base Apex modificado, evaluar si hay algún tipo de disritmia, ¿no? Pero ahora con el sistema Delta están planteando que sí se vaya evaluando ya un poco más de la vectorización que existe a nivel del estímulo ventricular, despolarización ventricular. Como les he dicho, despolarización arterial es como que no nos da tanta información, tampoco es medible el eje a nivel atrial de los atrios, entonces es muy complicado. Bien, entrando ahora a este tema, es que existen los dispositivos smartphones, te acabo de explicar, los convencionales, ¿sí? 6 derivaciones, los Holters y hasta 12 derivaciones que ya, algo ya se está planteando para temas de investigación que están bastante buenos. Están empezando a sacar mucha información de los precordiales. Ok, ¿cuándo puede ser un caballo un paciente cardíaco? Bueno, generalmente cuando pueda haber una tos crónica, cuando vean que el rendimiento del equino en cuanto a su performance o, o su training ha ido reduciendo, se cansa más rápido tal vez o ya no llega a la velocidad necesaria o al tiempo necesario, algo está pasando y es ahí donde, bueno, los de medicina equina tienen que ir descartando cierto tipo de factores y entre ellos está un factor cardíaco. El cansancio del ejercicio, edema de extremidades que puede ocurrir, o edema ventral también, asitis, hay enfermedades infecciosas también, pero nunca hay que perder el chance de echarle un ojo tal vez al tema cardiovascular. La pérdida muscular generalmente, no sé, es un poco más adultos, igual considerar. 5 pesos desmayos, creo que eso ya es lo más evidente tal vez que podemos esperar y la fatiga o respiración acelerada, en reposo o dificultosa, ¿no? Es ahí cuando ya decimos, ok, este puede ser un paciente cardíaco. Obviamente ahí ustedes toman los criterios de exclusión, ¿no? Yo qué sé, si está inflamado una extremidad, vaya a tener una lesión, tendinitis u otras causas, ¿no? ¿Cuándo está recomendado el electrocardiograma en equinos? Cuando exista desmayos o debilidad, cuando exista un soplo, sí. Yo he escuchado mucho que
Por lo menos acá en Bolivia, los soplos, los que se dedican a equinos, ni lo toman como un cuadro cardíaco, ellos dicen que es súper normal. Y, y ahí hay puntos, eso ya es para otra charla, creo, de ecocardio, para la evaluación de soplos, y que soplo podría ser un poco más preocupante que otro, pero en teoría cualquier soplo ya debería ser una alarma para hacer un electro mínimamente. Compra o venta de un caballo, como lo dijimos, antes de la doma, en el entrenamiento, ejercicios o monta, cualquiera que involucre a un ser humano, debe ser realizado un electrocardiograma por la seguridad misma frente a cólicos, colitis, enterocolitis, pérdidas electrolíticas. Un electrocardiograma puede complementar mucho el cuadro del paciente. Ok, entonces hablando de las características de un electrocardiograma equino, bueno, la actividad eléctrica, como les decía, los atrios de los equinos son bastante grandes y tienden a presentar distintos tipos de morfología de la onda P, pero principalmente la más común que podemos ver es una onda con doble curvatura, ¿sí? Que tal vez esto vería un cardiólogo humano, perdón, y diría que es una P mitral, pero en equinos es algo normal por el tamaño de las aurículas, ¿no? Bien, entonces cuando está en el segmento atrioventricular está el segmento PR, cuando ya tenemos en la actividad de las células de Purkinje o la red de Purkinje, el QR es hasta la despolarización. Ya que el diagrama de vectores de la despolarización cardíaca, que es muy variante y disparada, ¿sí? Es lo que les decía, que es por eso que no podemos tener una medición de eje, principalmente del tema atrial, pero sí se ha ido estandarizando y actualmente están trabajando en tratar de estandarizar el G del QRS para tener una idea más del tema ventricular. Cuando hablamos de la actividad eléctrica a nivel la, del tabique interventricular hasta el miocardio, la actividad eléctrica, este es en humanos y perros, es en una cara lateral. Ahí inicia el primer golpe eléctrico y de manera ordenada se va distribuyendo a través de todo el miocardio. Sin embargo, en el equino, a diferencia del perro o del humano, va iniciando en unas caras más eh, a, en estas escotaduras de los ventrículos de dos maneras simultáneas y da una explosión directa y rápida para la distribución eléctrica. Y bueno, este señor Van Stinsky con Van Hool han ido trabajando mucho el tema de la investigación de electrocardiograma de precordiales, como se va diciendo, para un poco más de la investigación miocárdica frente al rendimiento, infartos, eh, de miocarditis, incluso del remodelamiento y distribución de las aurículas frente a esta explosividad que tiene muy dispersa a nivel eléctrico para tratar de estandarizar. Es algo que realmente la cardiología equina sí tiene sus inicios desde los 50, de los años 50, pero estos últimos, esta última década sí se ha ido dando mucha aplicabilidad a tecnologías que antes no les daban mucho interés, ¿no? Porque, como les digo, generalmente lo que encontramos en nuestras guías de cardiología equina es que evaluemos las disritmias como tal y nos interesa eso. Y ellos ya han estado viendo cierto tipo de marcadores que sí son de interés tal vez para poco más específico en el tema del rendimiento, factores inflamatorios, infecciosos, eh, eh, actividad eléctrica prematura frente a otro tipo de desórdenes, ¿no? Muy bien, entonces, alteraciones normales en el trazado, como les decía, al ser las aurículas de los caballos tan grandes, tienden a tener generalmente estos tipos de morfología, desde una P bifásica, una P con doble curvatura, pueden ser ambas, ¿no? De cualquier forma, o puede ser una sola, ¿sí? Va a ir variando, como se puede ver acá, acá son
de doble curvatura, una curva más pequeña y una continua, ¿no? Dependiendo al tipo de caballo que al final, si da cualquiera de estas, no nos preocupa tanto. Es algo que lo podemos considerar mientras tanto normal. ¿Ok? Alteraciones de conducción no patológicas que se pueden evaluar en esta especie. Bueno, el ritmo sinusal regular es algo normal, lo sabemos todos, que es un ritmo constante, ¿sí? Una bradicardia sinusal que va a ser más marcada en animales, como les digo, élites de training, tal vez los que realmente son los top del lugar o tal vez un paciente top que vayan encontrando a nivel deportivo, que van a desarrollar mucho el tono vagal. Sí, en cuanto al marcapaso móvil, que es una reacción de la onda P, se va a ir trazando, puede ir cambiando que tengamos una onda P que sea de doble curvatura y luego vamos a tener una curva normal, marcapaso móvil. ¿Ok? El paro sinusal y bloqueo sinusal, este tipo de anormalidades a nivel de la onda P es un poco controversial, si se puede decir, porque es frecuente de que se haya este tipo de anomalía, el paro sinusal o bloqueo sinusal, pero es decir, que tengamos un ritmo en una cierta distancia de onda P a P y luego aparezca en el otro segmento un poquito más por delante, ¿no? Un poco más lento, que se suele considerar normal, pero a nivel electrofisiológico puede tener su interés clínico, ¿no? Pero cuando hablamos de electrofisiología, estamos hablando de estudios demasiado complejos a nivel de cateterismo, de mapeo de ondas a nivel cardíaco, entonces no es práctico. Lo que nos interesa aquí es la practicidad, el tema de laboratorio de investigación y es punto aparte, ¿ok? Los bloqueos atrioventriculares de grado 1 y grado 2 sí son frecuentes en los caballos y se asocia mucho a este tema deportivo, como les estoy mostrando acá. Una onda P, que este era un Mobius 2, si no me equivoco, sí, un Mobius 2. Una onda P que tiene un segmento PR que se va alargando un poco hasta que ha perdido la conductividad, ya no hay un segmento QRS estimulado y nuevamente se reinició el ciclo. Y esto les puedo decir que les pongo un ejemplo de estadística que de 100 caballos que he evaluado, solo un 10 a 15% presentaba esto. Y era un bloque de caballos que son élites, o sea, son las campeonas, ¿no? Entonces, eh, es considerado normal cuando esto se hace en reposo, ¿no? Tenemos este estudio en reposo. Y si sometemos al animal al training y le hacemos un holter para evaluar, ok, que desaparezca esto, o le ponemos en la cinta a correr el animal, tendría que ya regularse el ritmo y desaparecer este tipo de bloqueo. Ahí sí se considera que es normal. Y si se hace este tipo de estudio de training o de cinta de ejercicio o someterlo a estrés y no desaparece este tipo de bloqueo, sí puede ser considerado algo patológico. Por eso es que a pesar de que sea normal en caballos entrenados, ejercitados, es necesario realmente realizar esta prueba de training o post-training para ver que desaparezca, ¿no? Porque eso puede evolucionar a un grado 3. Ok, seguimos con los grado 2. De igual manera, pues una onda P, 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 una P no conducida por un segmento QR, P, P, P. ¿Ok? Entonces, como les digo, es lo importante de este tipo de segmentos para reconocer si puede ser patológica o no. ¿Ok? Y alteraciones de la conducción patológica que entramos en la más frecuente que existe en el de equinos, que es la fibrilación atrial. Que la fibrilación atrial hay que considerarla siempre, tratarla lo más antes posible. Una vez sea detectada, lo ideal, la verdad, es que se tenga un esquema inicial de todos los animales. Yo sé que a veces lugares donde tengan 500 especímenes, 100 especímenes, es un poco complicado tener un
un historial de cada uno, pero realmente se debería tener, ¿no? Porque en esta fibrilación hay causas desconocidas todavía, las cuales no se sabe por qué surgen sin que exista un remodelamiento cardíaco, como si hay causas frecuentes que pueden ocurrir en valvulopatías degenerativas mitrales aórticas, causas congénitas, que ahí sí tiene una justificación de que exista una fibrilación, ¿no? Pero igual se ha encontrado en animales que no han tenido a nivel ecocardiográfico un tipo de agrandamiento de aurícula ni izquierda ni derecha y han empezado a presentar fibrilación. Mientras la fibrilación sea más crónica, la fibrilación atrial sea más crónica, eh, uno, es más difícil de corregirla, es más difícil de revertirla y presenta un riesgo al paciente, ya que la onda P va a desaparecer, ¿no? Van a presentar ondas F y la contracción de la aurícula prácticamente nos da un 20% de eyección de volumen de sangre. Entonces es muy importante. Ahí es donde ya empieza a ver un caballo que va bajando. Generalmente, les digo, ¿no? Generalmente el rendimiento, el, el performance del animal. ¿Ok? No voy a hablar sobre medicaciones, protocolos, porque yo la verdad no lo he hecho. Sí sé teórico que está la quinidina como primera opción, luego digo, si les digo que está la cardioversión eléctrica, estas cosas, pero ahí yo les mentiría dándoles la mejor opción, porque no lo he hecho. Eso ya es, creo que algo un poco más específico en centros de hospitales de animales mayores, ¿no? Y las taquicardias ventriculares, que pueden ser aisladas, hay que saber el origen por qué, pueden ser polimórficas de distintos tamaños. Lo que se recomienda sí es tratar la causa, pero estas suelen ser presentados también por factores inflamatorios, perdón, ahí mal escrito, inflamatorios, está la miocarditis, generalmente antes de someter a un antiarrítmico, lo que se recomienda es evaluar si no existen factores inflamatorios que estén afectando, ¿no? Ahí está algo fácil para que podamos evaluar. El PCR reactivo inflamatorio, están las troponinas, si salen altas, igual puedes sospechar de una miocarditis, obviamente sin que haya un remodelamiento cardíaco, ¿no? O una justificación. Entonces, generalmente a veces solo con corticoides pueden ser revertidos o capaz luego si se necesite en última instancia una cardioversión un poco más específica o de tipo farmacológica o eléctrica. ¿Ok? Bien. Me he tratado de basar en esta charla más que todo en tips en cómo realizar, qué tener listo para realizar un electrocardiograma en caballos, como les digo, a diferencia de que nosotros vayamos tratando un perro o un gato que estamos acostumbrados a un tipo de reacción estándar, un tipo de manejo, nos complica mucho el tema de un equino, ¿no? Es un animal completamente distinto, tiene actitudes completamente muy distintas a lo que es un animal menor, pero hay que saber manejarlo nada más y obviamente saber interpretar cómo qué información nos da el electrocardiograma, ¿no? Generalmente en lo que hablaba en las taquicardias ventriculares, pueden estar las miocarditis, pueden estar factores inflamatorios, infecciosos. Aquí igual entra mucho las causas de cólicos, están las colitis, pérdidas electrolíticas cuando vamos a tener las taquicardias ventriculares. Entonces, tener ese apoyo para frente a un cólico, tal vez un electrocardiograma, sí nos va a dar mucha información, ¿no? Obviamente yo sé que en cólicos no es un poco complicado en los equinos, ya que es un dolor insoportable y a veces no queremos pensar en un electro y queremos pensar en tratar el dolor, yo que sé, un lavado gástrico y estas cosas que hacen, pero sí, es como que hay que tenerlo a la mano y siempre tener un electro para tener una justificación y decir, ok, el, el ataque ventricular empezó con el cólico, porque post-cólico puedes tener este problema hasta que sea corregido una causa. Ok, estoy abierto a preguntas, comentarios, aportes, como les dije, cualquier cosa en el chat.
Buenísimo, André. Mira, justo han escrito un par de preguntas. La primera es, con las distintas disposiciones de la ubicación de los electrodos, ¿cuál sería mejor? Daniel Villares. Y pone, he visto que también lo realizan en caninos, como en caninos, solo que cambia la polaridad de los complejos BS, base Apex, por ejemplo. Ok, bien, justamente algo que hay que tener en cuenta, como les dije, es qué tipo de electrocardiograma vamos a realizar inicialmente y qué tipo de pinzas tenemos, ¿no? O sea, hay que analizar nuestro material y luego hay que analizar cómo vamos a realizar nuestro electrocardiograma. Si tenemos unas pinzas poco traumáticas, necesitamos primero ayuda para que nos sostengan los electrodos, capacitar a la gente, obviamente no me toques el metal, ponte guantes, que no haya la interferencia, que no se vayan a controlar al animal, ¿sí? Eh, segundo, si lo vamos a hacer en estación, en un lugar tranquilo, bueno, como les dije, pienso que lo más fácil de realizar es el pase Apex por las zonas, que la aprehensión de los cocodrilos o de las pinzas son en lugares donde hay elasticidad de la piel, justamente para no tener este tipo de tener un poco más de independencia al realizar el estudio y no estar monitorizando acá si están haciendo buen contacto, si no se ha caído, etcétera, ¿no? Van a ver que en campo eso sí complica mucho las cosas. Ahora, si ustedes pueden realizarlo, un electrocardiograma con las ventosas, tener un poco más de independencia, rasurar, etcétera, es indistinto que puedas realizarlo tal vez en base Apex modificado, en base Apex. Total, nosotros no nos interesa inicialmente, como les digo, la evaluación de las ondas, de la forma de las ondas que estamos acostumbrados eso a ver en, en menores, ¿no? Nos interesa saber el proceso de disritmia anómala, es decir, si va a haber una onda P que está aislada, un segmento QRS que viene de origen supraventricular, un segmento QRS que viene de origen ventricular, que es ancho, con una forma anómala, distintos a los anteriores segmentos QRS. Entonces, pienso que, y es una guía, que el electrocardiograma tú tienes que evaluar inicialmente estos factores. No, es indistinto que con el que más se sientan cómodos. Yo principalmente me siento cómodo con el base Apex normal, que es en las regiones del cuello y en las regiones ventrales donde puedes tirar mucho la piel, por lo menos las pinzas, ahí el animal se siente un poco más cómodo y también es como que si se mueve, las pinzas van a estar ahí muy difícilmente a veces se van a soltar, pero puede pasar y las vuelves a colocar. Pero en estación o el animal en establo, pienso que es por lo menos para iniciar una muy buena lectura, ¿no? Ahí sí consideras base Apex, tal vez la derivación 2 o 3 donde vas a tener más limpio los trazados con más información, porque se va perdiendo en la derivación uno. Sin embargo, en el base Apex modificado, acá, acá, sí, en la derivación uno o 2 vas a tener un poco más de información, ¿no? La onda P bien marcada, el segmento, vamos a llamarle complejo RS, porque la onda Q desaparece, más se marca la onda R y la S, pero bueno, y la onda T. Ok, Bien. Hay otra pregunta que es, ¿pasa algo si el electro muestra la P sin doble curvatura? ok. No, no pasa nada. Como les decía, la morfología de la onda P puede variar en los equinos. Puede presentarse la bifásica, doble curvatura o una sencilla, tal vez más alta. La verdad, la morfología de la onda P, siempre y cuando se presente, estamos tranquilos, ¿no? Como les digo, los disparos eléctricos a nivel de los vectores de las aurículas es bastante caótico. Hay estudios que demuestran incluso que dependiendo
a la morfología de los atrios y de las venas pulmonares a nivel de las aurículas, va variando la conductividad o los vectores, ¿no? Entonces de eso no se preocupen, simplemente con que muestre la onda P y las tengan trazadas o legendadas en el estudio, todo bien. ¿Y por qué la onda S no se pronuncia? Ah, ya. En realidad es la onda Q, lo que les acabo de explicar, ¿no? Es un complejo RS y es justamente por la distribución de las fibras de Purkinje a nivel subepicárdico, porque nos sigue una continuidad para que se vaya marcando el segmento QRS, ¿no? Justamente por esta distribución, que lo tengo acá, creo. Sí, acá se va marcando directamente el segmento RS, ¿no? Justamente por este criterio que les acabo de explicar, que en caninos o en humanos va a ser de una cara y de manera ordenada, y es ahí donde se va formando la onda Q. Sin embargo, como es algo explosivo en equinos, directamente tenemos la distribución directa de ambas caras en el segmento RS, ¿no? Entonces, por eso no se marca. ¿Con qué electrocardiógrafo de pequeños animales se puede realizar en grandes animales? Ok, y mira, yo lo he realizado con tres, te puedo decir desde hace 4 años. Lo he realizado con un EDAN, lo he realizado con un TEMIS, lo he realizado con un Incardio. Es indistinto, la verdad. La calibración realmente que deben tener para el momento del trazado de un electro es que sea la velocidad a 25 milímetros segundos y el estándar del milivoltaje, ¿no? 10 milivoltios o a veces 5 milivoltios, dependiendo del espacio del papel, si es que lo imprimen, la verdad. Yo recomiendo, por lo menos en el tema de quinos, que no sea un electrocardiógrafo de impresión directa, sino que les pueda guardar eh, el trazado de manera digital, ¿no? Porque ahí es donde ustedes pueden modificar en el software el voltaje para que se vuelva más claro, analizar un poco más a detalle, ¿no? Y obviamente verlo a tiempo real. Yo he usado el TM1240 y en cardio y me he ido tranquilo porque en campo, como les digo, es algo realmente un poco caótico y con calma lo tenemos que analizar post estudio, ¿no? Tal vez en nuestra PC, en nuestra computadora, con más calma, y ahí es donde vamos a volver, ok, lo reduzco el voltaje a 5 milivoltios, o tal vez no me gusta que esté a 25, la velocidad de 25 milímetros segundo, y lo pongo a 50 para ver un poco más, etcétera. Ok, a ver, Doc, la onda eres negativa en equinox. Eso también tiene que ver con la conductividad. Bueno, en principio sí, porque es justamente por la distribución eléctrica, ¿no? Como les digo, la onda R siempre va a estar pronunciada negativo, como ven acá, la RS, bien, bien marcada, pero no es algo anormal, como les digo, que vayan viendo justamente si hacen el posicionamiento de los electrodos, se tienen que marcar siempre la R negativa. Eso sí tiene que ver con la distribución eléctrica y la explosividad de los vectores a nivel del ventrículo. Okay. En un equino medicado con silacina se puede hablar de arritmia y sí te va a prolongar el ST un poco, pero no. Generalmente la disritmia es recomendado que lo hagas en estándar, que hagas 3 evoluciones. Primero, generalmente cuando lo hacemos de pie o en establo, tenemos una información, como les digo, una información un poco corta, ya que la explosividad de las disritmias y fibrilaciones generalmente se van a ir expresando en el training, ¿no? O cuando sometemos a un animal al ejercicio, al estrés fisiológico miocárdico para que vaya expresando un poco más, ahí ya lo podemos registrar. El problema de hacer el training es justamente que uno, hay que tener experiencia con la lectura
que va a aparecer muchos movimientos musculares, movimientos caóticos electrocardiográficos y hay que saber evaluarlos, pero siempre y cuando esté todo bien posicionado se van a volver más limpios, ¿no? Es inevitable al final que en un registro de training o Holter tengas ruidos, ¿no? Pero si es algo muy patológico, se va a ir notando los cambios morfológicos, por lo menos de un QRS, o muy difícilmente a veces vamos a ver una onda P bien limpia como se ve en un estacionario, ¿no? Pero nos da por lo menos el primer indicio de que, ok, acá en estándar en un paciente sano no ha pasado nada, me quedo tranquilo. Ok, tengo un bloqueo atrioventricular primero o segundo grado que puede ser considerado fisiológico en los caballos por el alto tono vagal. Sí, sería recomendable hacerlo un training para o ponerlo un poco bajo estrés, tal vez darle unos golpecitos, hacerlo asustar un poquito, nada grave, y tiene que desaparecer, ¿no? Mediante la frecuencia cardíaca vaya elevándose. Pero como les digo, es algo que hay que considerar. Pienso que es, la verdad te mentiría si es que lo desaparece, porque yo ni lo he intentado, principalmente porque no me lo permiten muy fácilmente. Generalmente los animales que me han permitido evaluar a nivel cardiológico han sido animales de bastante importancia económica y hacer una sedación, eh, como te diría, experimental o de evaluación, no. Pero en las guías, por lo menos que nos dan en cardiología deportiva, no lo recomiendan, ¿no? Hacer una prueba de esfuerzo, digamos. Sí sé que está el ecoestrés para darle un poco de dobutamina o dopamina a los equinos cuando ya quieren hacer una evaluación en altos rendimientos, pero con silacina no. Te mentiría si te digo que sí o no. Pienso que sería algo interesante, o tal vez otra persona les pueda responder. Donde el pico, porque el pico que se da después de la onda T es normal. Ah, sí, 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 eso sí es normal. Es, eh, es algo a veces del posicionamiento que va a variar un poco, pero la despolarización de los ventrículos sí es normal. De eso no te preocupes. Generalmente, como les digo, no, en el tema de los equinos hay que despegarse un poco de la evaluación de cada onda a nivel morfológico, generalmente es más disritmia, porque recién se ha sacado el protocolo, el delta que les digo que ya van a ir estandarizando con mayor cantidad de animales qué es normal y qué es anormal en cada onda, todavía es como que todos lo hemos ido trabajando como que con el mismo criterio de las disritmias, ¿no? Generalmente con este tipo de estudios justamente que están proponiendo el protocolo Delta es para que los cardiólogos equinos no pierdan la información de cada cara del corazón y por lo menos ya vayan por lo menos evaluando y viendo factores anómalos. Pero principalmente fuera de este artículo que se ha publicado fresquito hace unos meses, seguimos manejando lo que es la evaluación de arritmias. Ok, no sé si hay una otra pregunta, creo que ya hemos respondido todas. Buenísimo. O no sé si me Creo salté. que por lo menos en el chat no hay otro. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera habilitar el micrófono o escribir por el chat. Puede hacerlo. Capaz que se le complica el chat, puede activar el micrófono y hacer la pregunta. Si no se anima a activar el micrófono, bueno, lo puede hacer por el chat. Pienso ¿Alguien que, más? bueno, algo más que les puedo aportar justamente es en tratar el tema de el trato de los caballos, que cuando, bueno, yo he tratado en tres centros, uno que es dedicado a reproducción y son equinos deportivos también, realizan ambos y me ha parecido un manejo muy, se podría decir, no sé si friendly, o sea, tampoco es que es tan friendly, pero los caballos sí están acostumbrados al contacto con otras personas y han facilitado mucho el manejo. He ido a un centro militar y ahí era terrible, o sea, el caballo asustado porque obviamente los doman de otro tipo de manera y ahí sí te complica bastante el tema de realizar un electro, pero
bueno, igual todo es cuestión de que nosotros como veterinarios igual demos la información necesaria, ¿no? Obviamente no todos pueden hacer la doma india, creo que se llama, si no me equivoco, esta de acá, que es así súper friendly con los caballos y los besan y todo, pero bueno, este tipo de quinos que están acostumbrados al contacto humano y tienen una reacción pasiva facilitan mucho este tipo de estudios, ¿no? Y otro que ha sido un caballo que solo en un centro que es de salto, acá en donde yo estoy, que los utilizan para entrenamientos de salto. Un caballo muy viejo que me tocó verlo, que me eh, lo trataron de todo. El problema era el cólico al principio y bueno, al final escucharon ya que había algo raro en su corazón. Postcólico, y lo reviso y tenía un caballo que era con un bloqueo grado 3 y yo ya no sabía qué hacer, porque ya estaba en fase terminal el animal, ¿no? Y obviamente todo esto se ha ido complicando, ¿no? Es lo último que ellos han pensado y es el tema de que pienso que los tal vez médicos de quinos o de grandes especies no le dan mucha importancia a este tipo de estudios y es como que a veces como última opción lo consideran, pero ya también es como que con última opción que podemos hacer nosotros cuando ya es algo crítico en el paciente, ¿no? Entonces, esa difusión de información, conocer cierto tipo de criterios cuando realizar un electro puede ser algo muy precoz para poder dar un poco más de chance a este paciente o una toma de decisiones, ¿no? Ok. Buenísimo, entonces, Andrés. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, por lo menos en el chat no han escrito nada más y tampoco nadie activó su micrófono. Así que bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir esta información. Para los que se sumaron al último, la charla está grabada, la vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana que viene en el canal de YouTube, así lo tienen disponible para volver a verlo. En el caso de que tengan preguntas, dudas, consultas, lo pueden hacer a través del Instagram y o también ahí está el Instagram del doctor. Lo pueden empezar a seguir, lo pueden ver lo que publica, lo que comparte, ¿sí? Siempre es educativo y siempre ayuda al conocimiento. Así que muchísimas gracias a André nuevamente, muchísimas gracias a cada uno que dedicó su tiempo para sumarse a la charla y acompañarnos. Y también avisarles que ahora en noviembre vamos a tener otra charla con la doctora Jimena Ales. Ya vamos a estar anunciando por las redes el tema que se va a estar hablando y el horario el mismo. Pero ya tenemos fecha en noviembre para hacer el otro webinar que calculo yo que ya va a ser uno de los últimos que estaremos haciendo. Pero vamos a tener novedades por el Instagram, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y que tengan una linda finalidad de jornada. Muchísimas gracias, André, y esperemos poder contar con tu presencia en otros webinars más adelante. Ok, gracias a todos y buenas noches. Saludos a todos los colegas argentinos, mexicanos y bueno, alguno que otro boliviano que ha estado acá. Gracias. Buenísimo, entonces, muchísimas gracias y chao, nos vemos la próxima.